En una reciente emisión del popular programa La Sexta, uno de los momentos más sorprendentes y reveladores tuvo como protagonista al periodista y asesor político Santiago Martínez Vares, quien, al finalizar un debate particularmente intenso, dejó en claro su postura sobre un tema de suma importancia para la economía y el bienestar social de los ciudadanos. Lo que al principio parecía un debate económico sobre el salario mínimo, pronto se convirtió en una discusión profundamente ideológica, que expuso las contradicciones de las posturas más progresistas y las tensiones internas que atraviesan las políticas gubernamentales de España. En ese contexto, el periodista no solo sorprendió con su intervención, sino que también encendió una serie de reacciones que rápidamente ocuparon los titulares de prensa y se convirtieron en un tema de conversación obligado entre analistas, expertos y ciudadanos interesados en las políticas públicas y las realidades sociales del país. El programa estaba centrado en un tema crucial y de enorme actualidad: el salario mínimo, un aspecto económico que afecta directamente a millones de trabajadores en España. Durante el desarrollo de la conversación, los panelistas, compuestos por una mezcla de políticos, economistas y periodistas, intercambiaron opiniones sobre la necesidad de revisar y modificar las políticas salariales en el país. En particular, se debatió sobre la carga fiscal que recae sobre los sueldos más bajos y cómo, a pesar de las promesas del gobierno, los salarios de los trabajadores no han mejorado significativamente en términos reales. La carga impositiva que pesa sobre las rentas más bajas y la insuficiencia del salario mínimo en relación con el coste de vida se constituyeron en puntos clave del debate. Sin embargo, lo que comenzó como una discusión técnica sobre un tema económico se fue transformando, de manera casi inevitable, en una confrontación ideológica sobre la naturaleza de las políticas económicas del gobierno de Pedro Sánchez y la coherencia de su mensaje político. La conversación pasó a incluir, además de los argumentos económicos, una reflexión sobre el rumbo del país y las prioridades que, a juicio de los participantes, debería tener un gobierno progresista en un contexto económico tan complejo como el español. Fue en este momento de tensión cuando, a pesar de la inclinación claramente hacia la izquierda del programa, se dio lugar a un consenso inesperado entre los participantes. Todos coincidieron en que el salario mínimo no debería tributar. Este acuerdo no solo sorprendió por su rareza, sino que, en cuanto se formuló, generó una crítica unánime hacia la política económica del gobierno de Sánchez. En lugar de centrarse en un aumento significativo de los salarios mínimos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, como prometían durante su campaña electoral, el gobierno parecía más enfocado en la recaudación fiscal, lo que, para muchos, resultaba incomprensible. Los panelistas no tardaron en señalar que un gobierno que se define a sí mismo como progresista debería hacer de la mejora de las condiciones laborales de los más desfavorecidos una prioridad absoluta, y no solo buscar optimizar los ingresos del Estado, incluso a costa del bienestar de la ciudadanía. El clima del debate se tornó aún más interesante cuando Santiago Martínez Vares, un periodista conocido por su claridad y por no temer expresar opiniones contundentes, intervino para aportar una perspectiva que desarmó por completo las argumentaciones tradicionales sobre el salario mínimo y la fiscalidad. Con un tono directo y pragmático, Martínez Vares comenzó su intervención subrayando la necesidad de tratar a todos los ciudadanos de forma equitativa, especialmente en lo que respecta a los impuestos y las políticas salariales. Para él, la verdadera igualdad en una sociedad no se logra solo a través de discursos de justicia social, sino mediante políticas públicas que de manera tangible mejoren las condiciones de vida de todos los ciudadanos, comenzando por los más desfavorecidos. Fue entonces cuando Martínez Vares lanzó una propuesta que, en principio, podría parecer sencilla, pero que resultó ser profundamente radical: el salario mínimo no debería tributar para nadie. Según su visión, esta medida sería un paso importante hacia una mayor justicia social, ya que permitiría que los trabajadores con salarios bajos no tuvieran que destinar parte de sus ingresos a impuestos, y solo aquellos que ganaran por encima de un umbral determinado deberían estar sujetos a retenciones fiscales. Este planteamiento sorprendió a los demás panelistas, muchos de los cuales no dudaron en reconocer la coherencia y la lógica de la propuesta, especialmente desde el punto de vista de los valores que deberían regir las políticas progresistas. Sin embargo, lo que vino a continuación fue aún más desconcertante. Martínez Vares, con una claridad que hizo eco en el estudio, añadió un matiz que alteró completamente las expectativas de los participantes. Si se adoptara esta medida de exención fiscal para los salarios más bajos, el gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de incrementar el salario mínimo, probablemente adoptaría una postura completamente contraria. En lugar de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores más humildes, lo más probable es que el gobierno optara por reducir el salario mínimo. La razón de esta previsión, según Martínez Vares, radica en la obsesión del gobierno de Sánchez con la recaudación fiscal. Para el periodista,
el gobierno parece más preocupado por maximizar los ingresos del Estado que por garantizar una mejora real en las condiciones salariales de los trabajadores. Esta lógica, según Martínez, resulta incomprensible, especialmente en un momento en el que la precariedad laboral y la falta de poder adquisitivo son problemas crónicos para la mayoría de la población. Martínez Vares no se limitó a criticar la postura fiscal del gobierno, sino que fue aún más allá al calificarla de inaudita e incluso errónea. A su juicio, un gobierno que se identifica como de izquierda no puede priorizar la recaudación por encima de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Para él, la medida propuesta, eximir de impuestos a aquellos que ganan el salario mínimo, es un paso lógico y necesario para cumplir con los ideales de igualdad y justicia social que deberían guiar a un gobierno progresista. La postura del gobierno de Pedro Sánchez, que parece anteponer la obtención de recursos fiscales a la mejora tangible de la vida de los ciudadanos más vulnerables, es, según Martínez, incompatible con los valores que deberían caracterizar a una administración de izquierda. En su intervención, Martínez también destacó que, mientras los impuestos siguen presionando a los sectores más bajos de la sociedad, las políticas salariales del gobierno no están a la altura de las necesidades de los ciudadanos, lo que solo contribuye a perpetuar la desigualdad social y económica. Este intercambio de ideas no solo mostró una profunda división ideológica sobre la gestión económica, sino que también puso en evidencia la desconexión que, a veces, puede existir entre las promesas de un gobierno y las realidades cotidianas de los ciudadanos. A medida que el debate avanzaba, se hizo evidente que el salario mínimo, lejos de ser solo una cuestión económica, se había convertido en un símbolo de las luchas ideológicas que caracterizan a la política española contemporánea. El debate no solo se refería a la distribución de la riqueza y la justicia social, sino también a las prioridades y la visión que un gobierno tiene sobre el bienestar de su población. A medida que los panelistas seguían debatiendo, la intervención de Santiago Martínez Vares dejó claro que las soluciones propuestas por el gobierno de Pedro Sánchez, lejos de avanzar hacia una mejora real de la calidad de vida de los trabajadores, parecen estar más orientadas a mantener una política económica conservadora, centrada en la recaudación fiscal por encima de la mejora de las condiciones sociales. Para Martínez, el verdadero reto de la política progresista es encontrar un equilibrio entre la justicia fiscal y la justicia social, algo que, en su opinión, aún está por lograrse en el marco de las políticas del gobierno actual. El debate en el programa La Sexta dio un giro completamente inesperado cuando un politólogo catalán, conocido por sus firmes posturas independentistas y nacionalistas, intervino para exponer su visión sobre un tema tan crucial como el salario mínimo. Durante las primeras fases de la conversación, el tono general había sido de consenso y acuerdo entre los diferentes participantes, quienes coincidían en la necesidad de revisar y reformar la política salarial en España, especialmente en lo que respecta a la carga fiscal sobre los sueldos más bajos. Sin embargo, este momento de aparente armonía y enfoque técnico se rompió bruscamente con la llegada de la propuesta del politólogo catalán, que no solo se desvió de la línea previamente acordada, sino que además introdujo una dimensión ideológica que cambió completamente la naturaleza del debate. En lugar de sumarse a la opinión generalizada de que el salario mínimo debía ser equitativo en todo el territorio español, el politólogo catalán tomó una postura firmemente contraria, abogando por un salario mínimo diferenciado en función de las regiones, específicamente para Cataluña. Su propuesta, que al principio podría haber parecido razonable a ciertos sectores debido a la evidente disparidad en el coste de vida entre las diferentes regiones de España, argumentaba que el salario mínimo debía ser más alto en Cataluña debido al mayor coste de vida en la región, que según él, obligaba a los trabajadores catalanes a necesitar salarios más altos para hacer frente a sus necesidades básicas. Esta idea, que a primera vista podría haber sido vista como una respuesta legítima a las disparidades económicas entre regiones, rápidamente comenzó a generar escepticismo entre los demás participantes del debate, particularmente entre Santiago Martínez Vares, quien, con su estilo directo y firme, no dudó en poner en evidencia las fallas de esta propuesta. Lo que más sorprendió a los otros panelistas, y a la audiencia, fue la forma en que el politólogo defendió su propuesta. En lugar de abordar la cuestión del salario mínimo como un tema que debía ser tratado con el objetivo de reducir las desigualdades y fomentar la cohesión social, el politólogo, con total convicción, argumentó que el aumento del salario mínimo en Cataluña no solo sería necesario, sino también justo, dado el contexto económico específico de la región. Según su razonamiento, los trabajadores catalanes deberían percibir un salario superior al de otras regiones para poder cubrir los costos más altos de vida en ciudades como Barcelona, donde el alquiler, los servicios y los productos básicos son considerablemente más caros que en muchas otras partes de España. Sin embargo, lo que no anticipó, o al menos no reconoció, es que esta medida podría tener efectos colaterales que irían en contra de los principios de igualdad social que se defendían en el resto del debate.
Para Santiago Martínez, la propuesta del politólogo no solo era errónea desde un punto de vista económico, sino también profundamente contradictoria desde una perspectiva ideológica y política. Martínez Vares, al escuchar esta propuesta, no tardó en intervenir de manera contundente, rechazando con firmeza la idea de un salario mínimo diferenciado según las regiones. En su intervención, dejó claro que, a su juicio, lo que el politólogo catalán estaba proponiendo no solo era una medida injusta, sino también completamente incompatible con los principios de igualdad y solidaridad que, según él, deben guiar cualquier política económica progresista. Según Martínez, la propuesta de un salario mínimo más alto en Cataluña no solo rompería con la unidad del sistema económico y laboral de España, sino que, además, contribuiría a profundizar las desigualdades económicas entre las regiones del país, en lugar de reducirlas. Para él, la verdadera solución a los problemas económicos que enfrentan los trabajadores no radica en segmentar el salario mínimo en función de la ubicación geográfica, sino en crear un sistema económico que beneficie a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su lugar de residencia. De acuerdo con su argumento, el establecimiento de un salario mínimo desigual solo generaría tensiones adicionales, dividiendo a la sociedad española en lugar de unirla. El politólogo catalán, por su parte, se mostró firme en su defensa de la propuesta, insistiendo en que un salario mínimo superior en Cataluña era no solo necesario, sino también un acto de justicia social. En su opinión, los trabajadores catalanes no solo enfrentaban un coste de vida más alto, sino que, además, deberían ser compensados de manera proporcional por su contribución a la economía nacional. Según su visión, esta medida no solo beneficiaría a los trabajadores de Cataluña, sino que también serviría como un mecanismo para reducir las disparidades económicas entre las regiones más desarrolladas y las menos favorecidas. Sin embargo, este razonamiento fue rápidamente desmontado por Martínez Vares, quien señaló que la medida del politólogo no solo iba en contra de los principios de igualdad, sino que también podría tener efectos negativos a nivel macroeconómico. Martínez destacó que, si bien el coste de vida en Cataluña es indudablemente más alto, esto no justifica la creación de un sistema de salarios diferenciados por región. Según él, esto solo conduciría a un mercado de trabajo fragmentado, en el que los trabajadores de las diferentes regiones de España estarían sujetos a diferentes condiciones laborales y salariales, lo que, a su juicio, perjudicaría a largo plazo tanto a los trabajadores catalanes como al resto de los ciudadanos españoles. En lugar de buscar soluciones fragmentarias, Martínez insistió en que la clave para abordar las desigualdades económicas debía ser una reforma del sistema fiscal y laboral a nivel nacional, de manera que se garantizara la igualdad de derechos y oportunidades para todos los trabajadores, sin importar su lugar de residencia. El politólogo, sin embargo, persistió en su punto de vista, argumentando que las diferencias en el coste de vida entre las regiones hacían imprescindible una adaptación de las políticas salariales a las realidades locales. A su juicio, si España aspiraba a ser un país verdaderamente justo e igualitario, debía reconocer las diferencias económicas entre sus diversas regiones y adaptarse a ellas en lugar de imponer un sistema uniforme que, según él, no reflejaba la diversidad del país. No obstante, la respuesta de Martínez fue clara y contundente. La igualdad de condiciones laborales y salariales no debe depender de las diferencias geográficas, sino de principios fundamentales de justicia social. En su opinión, la implementación de salarios diferenciados solo serviría para aumentar las tensiones entre las comunidades autónomas, además de generar una sensación de desconfianza entre los ciudadanos, lo que podría tener efectos devastadores en la cohesión social de España. El punto culminante de la intervención de Martínez llegó cuando, tras escuchar la defensa del politólogo, alertó sobre los peligros de fragmentar el sistema económico español en función de criterios regionalistas. Según él, la propuesta del politólogo catalán no solo ignoraba los principios fundamentales de igualdad que deben regir cualquier política económica progresista, sino que además corría el riesgo de crear un precedente peligroso en el que cada comunidad autónoma pudiera dictar sus propias normas salariales. Esta perspectiva, argumentó Martínez, solo contribuiría a generar una mayor polarización y división en un momento en que España necesita más que nunca unidad y solidaridad para afrontar los desafíos económicos y sociales que enfrenta. La conclusión de Martínez Vares fue clara: un salario mínimo más alto en Cataluña no contribuiría a reducir las desigualdades, sino a exacerbarlas. Según su visión, lo que realmente se necesita es un sistema económico que promueva la igualdad y la solidaridad entre todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia. En lugar de adoptar medidas fragmentarias y divisivas, España debe esforzarse por construir un sistema que garantice la igualdad de derechos y oportunidades para todos sus ciudadanos, sin importar de dónde provengan o en qué parte del país vivan. Este momento del debate se convirtió en un punto crucial en el desarrollo de la conversación,
ya que expuso las tensiones ideológicas y políticas que existen en torno a la cuestión del salario mínimo en España. Si bien la propuesta del politólogo catalán podría haber sido vista como una respuesta legítima a las desigualdades económicas regionales, la intervención de Martínez Vares dejó en claro que, a su juicio, las soluciones no deben ser fragmentarias ni regionalistas, sino que deben basarse en un principio de solidaridad y justicia social que beneficie a todos los trabajadores por igual. En medio de la creciente tensión que comenzó a caracterizar el debate, el politólogo, visiblemente decidido y con una postura clara, insistió en que, dada la estructura del mercado laboral en Cataluña y el coste de vida significativamente más alto que en otras regiones de España, un salario mínimo más elevado era una medida absolutamente necesaria y justa para corregir lo que consideraba una injusticia estructural. Con argumentos sólidos en términos económicos, el politólogo destacó que los salarios en Cataluña debían reflejar la realidad del mercado local, y no basarse en una media general que no contemplara las diferencias de coste de vida. Expuso que si un trabajador en Cataluña recibía el mismo salario que otro en una comunidad autónoma con un coste de vida mucho menor, la diferencia en poder adquisitivo entre ambos sería evidente y perjudicial para los trabajadores catalanes, quienes verían su poder adquisitivo notablemente afectado. A su juicio, la diferencia en el precio de la vivienda, el coste de los alimentos y los servicios básicos, y las tarifas de transporte, por mencionar solo algunos aspectos, creaba una brecha entre los trabajadores de Cataluña y los de otras regiones que, según él, no podía seguir ignorándose. Para él, un ajuste salarial era necesario para equilibrar esas disparidades y asegurar que los trabajadores pudieran cubrir sus necesidades básicas sin verse limitados por las condiciones económicas particulares de su región. El politólogo argumentaba que este aumento en el salario mínimo no solo era una cuestión de justicia económica, sino también de equidad social. Según su perspectiva, un salario más alto en Cataluña permitiría a los trabajadores de la región tener un nivel de vida acorde a los altos precios que enfrentan diariamente. Además, sugería que tal medida no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que también tendría un impacto positivo en la economía local, estimulando el consumo y ayudando a reducir las desigualdades. Su propuesta, aunque en apariencia lógica y pragmática, no dejó de generar un intenso debate. Lo que, en principio, podría parecer una solución viable para muchos, rápidamente se reveló como una propuesta altamente controversial, especialmente cuando se consideraron las implicaciones más amplias de tal medida en el contexto nacional. Martínez Vares, periodista experimentado y conocedor de las complejidades de las políticas económicas nacionales, no tardó en mostrar su desacuerdo con el planteamiento del politólogo. Con una firmeza que definió todo su discurso, Martínez rechazó categóricamente la propuesta de un salario mínimo diferenciado entre regiones. Según él, la clave no residía en fragmentar aún más el sistema económico de España, sino en encontrar soluciones que favorecieran la unidad y la cohesión, principios fundamentales en una nación que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos sus ciudadanos, sin importar su lugar de residencia. Martínez insistió en que las políticas salariales deben estar alineadas con el principio de justicia social, pero desde una perspectiva que favorezca la igualdad de todos los españoles, sin distinciones entre comunidades autónomas. No podemos dividir la caja común de todos los españoles, fue la declaración tajante de Martínez, quien alertó sobre los peligros que implicaría aceptar un modelo económico que promoviera un salario mínimo diferenciado. Para él, esta medida no solo fomentaría una mayor desigualdad entre regiones, sino que también pondría en peligro los principios de solidaridad y cohesión que deben prevalecer en cualquier sistema económico que aspire a ser justo y equitativo. Subrayó que la implementación de un salario mínimo más alto en Cataluña, bajo la premisa de que los costes de vida eran más elevados, solo serviría para agravar las tensiones sociales y económicas entre las distintas regiones de España, creando un sistema laboral desigual que podría traer consecuencias impredecibles. El punto de Martínez era claro: no se trataba de ignorar las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores en regiones con un alto coste de vida, como es el caso de Cataluña, sino de abordar esos problemas desde un enfoque más inclusivo y unificado. En lugar de crear más desigualdad, Martínez abogaba por un sistema que garantizara condiciones de vida dignas para todos los trabajadores, independientemente de su lugar de residencia. No necesitamos más fragmentación, lo que necesitamos es una política económica que favorezca la igualdad de oportunidades, que garantice que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos derechos y beneficios, insistió Martínez, dejando claro que cualquier intento de dividir el salario mínimo en función de las regiones solo contribuiría a una mayor polarización. La discusión continuó,
con el politólogo manteniendo su postura y argumentando que, si bien la propuesta podría parecer arriesgada en principio, en realidad representaba un paso hacia la corrección de las desigualdades económicas que, a su juicio, estaban profundamente arraigadas en el sistema español. Sin embargo, Martínez, con la autoridad que le confería su experiencia, se mostró inflexible. Reiteró que la fragmentación no era el camino, y que cualquier medida que impulsara una diferenciación salarial por regiones solo serviría para crear más conflictos dentro del país. La intervención de Martínez fue enfática. Lo que necesitamos es un sistema que se enfoque en la justicia y en la equidad, no en la división y el enfrentamiento. El enfrentamiento se prolongó por algunos minutos más, con el politólogo intentando justificar su propuesta con ejemplos de otras regiones o países que, según él, habían adoptado políticas similares con resultados positivos. Sin embargo, Martínez Vares no cedió. Con una postura sólida y una visión clara, cerró la discusión con la convicción de que las soluciones fragmentarias no eran viables a largo plazo. De hecho, subrayó que la fragmentación solo llevaría a una mayor polarización, no solo en términos económicos, sino también en términos sociales y políticos, lo que pondría en peligro la estabilidad del país. El programa llegó a su fin, pero no sin antes generar una serie de reflexiones que calaron hondo en la audiencia y en los propios participantes. Lo que comenzó como una discusión técnica sobre el salario mínimo terminó abordando temas mucho más complejos sobre la estructura económica y social de España. A medida que la conversación avanzaba, se fue desvelando que el salario mínimo no solo es una cuestión de ajuste de cifras, sino que está profundamente vinculado a cómo debe ser la distribución de la riqueza en el país y cómo se conciben los derechos económicos de los ciudadanos. El debate sacó a la luz las tensiones ideológicas entre aquellos que favorecen un enfoque centralizado, más equitativo, y aquellos que abogan por la descentralización para permitir que las regiones adapten sus políticas fiscales a las realidades locales. Este intercambio dejó claro que, más allá de la técnica de los números, el salario mínimo es solo una manifestación de las diferencias profundas que existen entre dos visiones del país. Una más cohesiva, que defiende la unidad y solidaridad nacional, y otra que da mayor peso a la autonomía de las regiones, adaptando las políticas a sus particularidades. El politólogo catalán, defendiendo un salario mínimo más alto para Cataluña debido a su mayor coste de vida, ejemplificó a aquellos que creen que las desigualdades económicas entre las regiones deben ser reconocidas y corregidas mediante ajustes específicos. Por su parte, Martínez Vares, defendiendo la igualdad, resaltó la necesidad de mantener un sistema que garantice una equidad a nivel nacional, evitando que las políticas económicas alimenten divisiones. A medida que la discusión se desarrollaba, quedó claro que las políticas económicas deben pensarse de manera que favorezcan la cohesión social y económica en todo el país. La propuesta del politólogo, aunque plausible desde una perspectiva local, generaba una fractura en el sistema económico global, creando disparidades que no beneficiarían al país en su conjunto. Esta es una lección importante. Aunque cada región pueda tener sus particularidades, las políticas deben diseñarse con una visión global que fomente la unidad y la igualdad entre todos los ciudadanos. El programa terminó con la sensación de que la política económica de España debe ser discutida y pensada con un enfoque más integrado y solidario. Las diferencias no pueden convertirse en excusas para desunir el país, sino que deben servir como impulso para mejorar un sistema que permita a todos los ciudadanos, sin importar su región, acceder a las mismas oportunidades. Al final, el programa concluyó con un mensaje a la audiencia, invitándolos a suscribirse al canal para seguir participando en estos debates y apoyar la creación de contenido de valor. Este llamado a la acción, lejos de ser solo una estrategia de marketing, reflejaba el mensaje central del debate: la importancia de la participación activa y colectiva en la creación de soluciones justas y equitativas para todos.